Es todo. Juliana, hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, María Camila. ¿Ya me escucha? Sí, creo que sí, María, ya te escucho y te escucho bien. Que ahorita la saludé y creo que no me escuchó. Sí, yo sí te escuché, te dije que hola, que cómo estabas, se te escuchó bien. Se te cortó, pero yo sí alcancé a escuchar el saludo. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Pues es una semana, bueno, ahorita les comparto. Primero, es una semana donde se hace como una transición. Vamos a dejar ese 20% que ya todos tienen su nota en el CIA web del organizador gráfico, que nuevamente les pido el favor que revisen en el CIA. Si alguno tiene alguna novedad, me lo hace saber. Reitero que yo estoy pendiente pues, de cuando me escriben por la plataforma, pero también les he dicho que para mí es muchísimo más fácil que me escriba por Teams, porque si tengo libre, inmediatamente les contesto. Entonces les decía que es una clase, es una semana como de transición, porque dejamos pues como atrás ese organizador gráfico y vamos a entrar a una segunda etapa o a una octava semana ya. Estamos en la séptima, la próxima semana es la octava, a una octava semana donde vamos a tener nuestra segunda estrategia evaluativa, que se van a dar cuenta que es tipo taller. Entonces es muy fácil ahorita. Entonces la clase la voy a dividir en dos momentos. El primer momento lo que vamos a hacer es entonces hablar de los temas que nos convocan el día de hoy, y en la segunda parte voy a entrar a C Virtual y les voy a mostrar por dónde pueden empezar a navegar en la plataforma donde vamos a realizar pues, el segundo encuentro. Entonces voy a compartirles pantalla. Eh, Voy a compartirles pantalla. Por acá me confirman, por favor, si la están viendo. Sí, profe. Ok, Salo, gracias. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la escritura académica, la norma APA e inteligencia artificial. Resulta que yo les había hablado desde el comienzo del semestre que nosotros trabajamos cuatro habilidades: hablar, leer, escribir y escuchar. Empezamos con escuchar, es una de las habilidades, les decía en ese entonces, que es una de las habilidades que menos se trabaja, pero que tenemos que empezar a hacer conciencia de la importancia que tenemos en el momento de escuchar en nuestra vida profesional y en nuestra vida académica. Luego pasamos a una etapa de la lectura, eh, que se iniciamos hablando de los niveles de lectura, estamos hablando de cómo estaba conformado el texto, de cómo estaba conformado, pues como todos los niveles y las posibles rutas de trabajo en las tipologías textuales. Y vamos a empezar entonces el día de hoy a hablar de la escritura. ¿Por qué? Porque resulta que vienen dos estrategias que tienen que ver con la escritura. Una previa antes de la tercera. Porque digo que viene las dos estrategias tienen que ver con la escritura, porque básicamente hoy vamos a empezar a hablar de ese fenómeno de la escritura, pero vamos a hablar de una escritura que tiene que estar, que debes, no, que en la mayoría de veces está mediada por la inteligencia artificial. Ok, entonces vamos a iniciar. En la universidad no solo escribimos para entregar trabajos, sino para construir conocimiento, dialogar con autores, propiciar nuestra propia voz académica. Y resulta que entonces encontramos una escritura que no es una escritura íntima, sino que es una escritura con polifonía, con otros autores, con otras fuentes, y nos permite entonces de alguna forma crear conocimiento.
Entonces, para nosotros poder dialogar y construir conocimiento y hacer una escritura académica, pues tendríamos que pensar en este momento en el uso correcto de la norma APA, que la clase pasada estuvimos el jueves, estuvimos en compañía de Miroslava, ya sabemos que es la coordinadora de formación de la biblioteca, de nuestra biblioteca del ITM, y ella nos dio un recorrido por la norma, nos dio muchísima información, pero recuerden que ella fue muy reiterativa en el sentido de decirles, chicos, no se tienen que aprender todo esto, pero sí deben de tener presente que es importante saber utilizar la norma, porque esa norma no solamente se aplica para habilidades comunicativas, sino para todas las demás escritos que vayan a realizar en el ámbito universitario. También les decía yo ese jueves y hacía hincapié en algo, y es que algunos de ustedes pueden estar desarrollando carreras en el área de la salud, y muchas veces en el área de la salud les piden otro tipo de norma que se llama la Vancouver. Y en ingenierías también nos invitan a utilizar otra norma. ¿Listo? Entonces ustedes me dicen, profe, pero entonces, ¿para qué hablar de la APA si quizás en un futuro me van a pedir otra de las normas? Chicos, básicamente porque la APA, que es la séptima edición, recuerden que ya vamos en la séptima edición, es la que apropió la universidad como elemento fundamental para la norma de escritura. Entonces todos tenemos un tipo de formato, todos tenemos un tipo de letra, todos tenemos unas márgenes, y pareciese como que eso no fuera tan importante en ocasiones para muchos, pero en el ámbito institucional es importante. Entonces, para poder hablar, les contaba que para poder hablar y escribir en la universidad, pues tendríamos que utilizar el uso correcto de la norma APA. También tendríamos que hablar entonces de la inteligencia artificial como herramienta de creación de textos, ¿cierto? Y validación académica. Quizás en años anteriores este tema no estaría complementado por la inteligencia artificial, porque básicamente no existía la inteligencia artificial generativa, que es la que nos genera, y como su nombre lo dice, genera textos, imágenes, infografías y demás. Y de antemano, pues les dejo claridad de que es importante utilizarla, pero es importante utilizarla porque el último elemento, o uno de los elementos que convergen en la triada de los elementos a la hora de escribir en la universidad, es la originalidad y la ética académica. ¿Cómo así? Profe, pero venga, usted me está invitando a que la use, pero me está diciendo en ese momento que el texto debe ser original. Sí, chicos, yo utilizo la inteligencia artificial para que me dé sugerencias, para que me dé posibles pistas, para que incluso me genere bibliografía, referencias, ¿cierto? Eso lo podemos utilizar, pero resulta que, recuerden, que como les he dicho, hay que dudar de todo. Y no solamente de la inteligencia artificial, sino de todo lo que leemos, escuchamos, incluso escuchamos, leemos y de alguna forma escribimos, porque podría estar mediado también por alguna influencia. Entonces, la idea, compañeros, es que incorporemos bien la inteligencia artificial. Ok, entonces necesito por favor que ingresen a este código, lo registren, pues le tomen captura con su celular y vamos a contestar en un Padlet, en un tablerito, estas dos preguntas. ¿Qué significa realmente escribir de manera original en la universidad? Y la otra es usar inteligencia artificial para escribir un trabajo académico es plagio. Quiero que hablemos un poquito sobre eso. Entonces, por favor, con sus celulares, escanean este código QR y nos va a llevar entonces al Padlet. Me dicen, por favor, si hay alguno que todavía no lo ha leído. Voy a mirar, voy a dejarlo acá. Es más, debería de copiarlo. Esto se puede copiar acá. Guardar imagen, no.
Esto no me permite. Bueno, no sé. Bueno, listo, chicos. Vamos a ver cómo va ese Padlet. Va virgen. Vamos a por acá a actualizarlo. ¿Les vuelvo y les pongo el QR o ya están redactando el QR? Ya están redactando. Ah, sí, ya veo que acá hay unas personas que ya están redactando. En la parte de arriba se ve. Si alguno de ustedes necesita nuevamente el QR, me dice y yo paso la página. Es más, voy a ponerla de una vez. Que creo que hoy estamos pocos al este inicio. Voy a por acá ir actualizando. Salo, ¿ya escribiste o todavía estás escribiendo? Es para validar cómo va la plataforma. Apenas desde el profe. Ok, listo, dale. Recuerden que son dos preguntas que son, ¿qué significa realmente escribir de manera original en la universidad? Y la otra pregunta es si usar inteligencia artificial para escribir un texto, un trabajo académico, es plagio. Muy bien. Por acá ya tenemos a Visionario Amanecer. Muy Ese es mío, yo no poéticos. sé por qué Esa, aparece así. eso está muy poético, Salo. O será el tipo de Padlet que hice. Pero bueno, ahorita vamos a revisar. Ok, vamos a ir entonces mientras que otros se animan a realizar la actividad. Bueno, entonces Salo dice que escribir de manera original en la universidad para mí no se trata solo de crear algo completamente nuevo, sino de aportar tu idea o puntos de vista de forma clara. Muy bien, Salo, muy bien. Y está muy en concordancia con lo que hemos hablado acá de la polifonía, de aportar a partir de lo que han construido otros. Y por acá nos dices también que depende de cómo se usaría. Yo digo que podemos usar la IA para aclarar dudas con temas, construir listo. Muy bien. Pero entonces, ¿es plagio o no? O sea, ¿podría llamarse plagio? Salo. Pues si se copia literalmente, yo digo que sí.
Ok, listo. Guardián Montañés dice, uno, hacer el trabajo con mi propia cuenta, sin ayuda de otras herramientas, ok. Y dos, para mí no, pero todo depende del uso que haga. Listo, muy bien. Por acá nos dice Jimena que escribir de manera original es escribir lo que piensas acerca del tema que se trate en un texto auténtico con voz propia. Listo, Jimena habla de una cosa muy importante y tiene que ver con la voz propia. Recuerden que nosotros, bueno, yo creo que, no sé si lo he dicho, pero nosotros cuando estamos en el pregrado, o sea, apenas estemos haciendo nuestra tecnología, nuestra carrera universitaria, nosotros no conocemos muchas cosas, estamos, por decirlo así, novatos en mucha de la información que tenemos, por eso estamos en la universidad. Entonces, en la primera parte de la universidad, todo lo que tiene que ver con el pregrado, o sea, las primeras carreras o los primeros estudios que se hacen antes de tener un título profesional, así se llama pregrados, tenemos que recurrir, Jimena, a otras voces. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer algún trabajo sobre el medio ambiente, pues tendríamos que ir quizás a fuentes oficiales que me permitan entonces tener una estadística, me permita entonces saber otras personas que se tienen y demás. Bueno, por acá Cami dice escribir de manera original en la universidad, que dar su punto de vista, por supuesto, gracias, doña Elena. Y dice que utilizaría, no es un plagio, si utiliza de manera correcta y crítica. Muy bien, porque en sí la IA utiliza diferentes textos de Internet, por supuesto. Esto es muy importante, Cami. Gracias que lo mencionas, claro, porque la IA no es un ente, no es una masa de información solitaria. Ella es ella. Recuerdan que yo le puse femenino. Una vez les conté que le pregunté que si era masculino o femenino y ella me dice, dime como tú quieras. Y desde entonces quedamos que ella iba a ser femenina, ¿cierto? Entonces resulta que la IA se alimenta de todo, no solamente de los textos que hay en las bases de datos, sino también de las formas como nosotros nos expresamos. Ayer estaba viendo, recuerden que yo les conté que yo no me acuesto sin ver un documental, un capítulo de algo, y me vi un documental o una serie documental que hizo Bill Gates. Es el magnate del Microsoft. Y él empezó hablando de la inteligencia artificial y me gustó mucho ese capítulo porque dicen, y me abrumó y me asustó un poco, porque claro, se fue a las oficinas de los creadores de ChatGPT y ellos dicen que en últimas ellos no saben cómo la IA se ha venido alimentando, o sea, que llegaron a un punto de que la crearon, pero pareciese como que tuviera control propio. Entonces ahí como que yo me voy poniendo como difícil, "Ay, madre, ¿será que esto sí va a salir bien?" Pero bueno, hay que tener fe de que todos estos avances tecnológicos, muchos de ustedes estudian desarrollo de software, entonces yo espero que todos sus avances tecnológicos que sean muy buenos, pero que pensemos en cómo va a impactar. Cuando hablo de impacto, recuerden, yo no hablo de cosas malas, hablo de cómo va a transformar el ser humano, entonces cómo nos va a impactar. Bueno, entonces sí, esto me gusta mucho, que tiene que ver con otras informaciones. Por aquí Espíritu Nómada dice que es expresarme de manera única, muy bien, para que las demás personas vean un aporte diferente y quizás conozcan mi personalidad. Espíritu Nómada, me gustó mucho esta parte que mencionas porque en últimas es la voz de ustedes, claro. Es que la escritura académica no es una cosa íntima, no es una cosa para mí, para nada. Es la construcción entre todos de conocimiento.
Si es plagio, porque no es de mi autenticación, aunque es una herramienta muy importante hoy en día y se puede utilizar muy bien. Por acá dice Val Berrío, dice, al hablar de una escritura original, creo que hace referencia a ser muy consciente de lo que escribimos, por supuesto, es una escritura consciente, muy bien, de expresar nuestras ideas en el documento, poniendo nuestro sello en dicha escritura. Me encanta. Muy bien. ¿Por qué? Incluso Espíritu Nómada también lo menciona, es como el sello de cada uno. Chicos, indiscutiblemente nosotros escribimos como hablamos. Por eso, cuando ustedes me escriben, desafortunadamente yo no tengo contacto directo con ustedes, pero cuando yo estoy en el aula con ustedes y tenemos todo un semestre participando y hablando de lo que pasa en la clase, yo empiezo a tener cierto criterio de quiénes son los que tienen mejor dominio de la palabra, quiénes son un poco más tímidos, pero cuando les toca hablar son voraces en lo que dicen. Entonces eso me da pistas de cómo va a ser los textos. Entonces, nosotros, nuestros rasgos de oralidad están presentes en los rasgos de escritura, teniendo en cuenta que la escritura es más cuidada. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, yo me puedo equivocar, yo cambio de palabra, yo digo, esperen chicos, yo organizo esta idea y demás. En la escritura tenemos el tiempo de hacer un borrador, un esqueleto de escritura, hacer un poco de maniobras que nos permite entonces tener una pausa, una cosa más estructurada en la escritura. Bueno, ¿qué más nos dice por acá? Vigía Salva dice que escribir de manera original sería como escribir las cosas solo de tu cabeza, muy bien, o sea, de los conocimientos que uno tiene y se puede considerar plagio si se hace, por ejemplo, o todo el trabajo con la IA. Muy bien. Recuerden entonces, Vigía Alba, que que tenemos que tener voces. Para eso es que hicimos la charla de la norma APA, porque nosotros vamos a construir un texto que no solamente está en nuestra cabeza y no solamente tenemos sobre nuestros conocimientos, sino que vamos a ir a consultar, vamos a indagar ideas, vamos a traer cifras, vamos a traer una noticia, vamos a ver un documental, o sea, hay un poco de cosas, de herramienta por fuera como hipertextuales que te va a permitir entonces hablar del tema. Porque si a mí me dicen en este momento, hable del amor, yo pensaría, bueno, ¿qué, qué es el amor? Es más, definir las emociones es lo más, las emociones, los sentimientos y demás. Amar, por ejemplo, es una cosa muy compleja. Pero si a mí me dicen en este momento escriba sobre el amor, pues yo podría escribir cosas muy desde mi cotidianidad y desde mi perfil y lo que he vivido y lo que he concebido y puedo clasificar unas cosas del amor y demás. Pero si yo quisiera hablar del amor desde el punto de vista científico, pues yo tendría que ir a la psiquiatría, podría ser, o a la neurología. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con las conexiones neuronales y todo lo que hace que en nuestro cerebro tengas serotonina y todas esas cosas que hacen que uno sienta amor por otras personas, ¿cierto? Y Paula dice por acá, bueno, entonces les está diciendo lo del amor. Entonces yo tendría que ir a consultar porque yo no sé de eso. Entonces yo voy y consulto y lo que hago entonces es conocer e indagar otras fuentes que permitan construir una postura, porque indiscutiblemente es lo que ustedes piensan. Y por último, Paula nos dice por acá que para mí es realizar todos los procesos de a conciencia, muy bien, voy a tratar de ser muy explícita en eso, Paula, mostrando con mi conocimiento todo lo que he aprendido. Para la IA no es un plagio, ya que pueden, listo, aclarar las dudas. Muy bien, listo chicos, vamos entonces a continuar. Ok, quería entonces hablar sobre eso, iniciar con esa, como a ver qué pensábamos, porque resulta que para todos la inteligencia artificial es nueva y para todos nos ha facilitado en gran medida todo lo que tiene que ver con la escritura y consultas y demás.
Entonces resulta que para nosotros se ha convertido entonces en una herramienta fundamental, pero también de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la IA que me genere un texto para esta clase que me permita hablar sobre ella, pues entonces ella me va a generar un texto, pero soy yo la que evalúo ese texto. Yo soy la que valido ese texto. ¿Qué pasa entonces? El error o la falencia o la invitación es a no creer lo que ella nos dice. Dudemos, porque si nosotros le decimos, hola chat, ¿cómo estás? ¿Me podrías ayudar con una bibliografía sobre el tema de la economía personal? Y necesito unas referencias. Y ustedes no van y buscan esas referencias, muy posiblemente esas referencias no existen, esas referencias ya caducaron en las revistas, esas referencias son en inglés y no las podemos leer, esas referencias son en revistas que son pagas, entonces no vamos a pagar no sé cuántos dólares para leer ese artículo. Entonces por eso es importante eso. Ok, pero entonces, como estoy dando muchas vueltas con el tema de la IA, pues vamos a hablar que la IA tiene una evolución en la escritura académica. Entonces la inteligencia artificial, pues yo creo que se ha vivido en todos los siglos, que es como el boom, que es lo que pasa, ¿cierto? Entonces acá tenemos una línea de tiempo que le pedí pues a la inteligencia artificial que nos ayudara para esto y miren lo que no me arrojó y dice, antes del siglo XV existía la escritura manual. Todos saben que la escritura manual eran manuscritos realizados por los clérigos, realizados por los eruditos, porque la mayoría de las personas del siglo XV en Europa, bueno, y en América también, porque a nosotros nos llegó tardío, pues éramos analfabetas, ¿cierto? Solamente quienes sabían leer y escribir, pues eran esas personas privilegiadas por Dios, o sea, los que estaban en los monasterios y las personas que eran privilegiadas por el tema económico. Entonces, pero existió entonces la escritura. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero venga, la inteligencia artificial falló un poco porque resulta que antes existía todo lo que tenía que ver con la pintura rupestre, los jeroglíficos, los códices, pues toda esa escritura que se dio en las primeras eh, comunidades históricas, que por supuesto sí están, ¿cierto? Pero retomemos desde el siglo XV o sea, como un hito en la escritura, el hecho de que existiera el papel, o sea, el papel como papel. Luego, también en ese siglo XV se inventaron algo, que ese sí fue la revolución de todo, ese fue nuestra gran inteligencia artificial en ese entonces, porque la invención de la imprenta. Entonces los eruditos, claro, como la información solamente se pasaba como en oralidad, pues ¿qué pensaron? Venga, todo esto tan bonito, tan especial que saben sobre diferentes temas, pues hay que dejarlo registrado y que sea de conocimiento para muchos. Entonces la imprenta se presentó y se presentó un poquito con la duda porque resulta que la imprenta también tenía que ver con esas personas que hacían las traducciones y muchas veces las traducciones no son las mejores, pero reconocemos la imprenta como esa ayuda tecnológica que incluso hoy hacen que nosotros podamos leer manuscritos de los filósofos, como por ejemplo por acá tengo los diálogos de Platón y que podamos leer a este señor, ¿cierto? Muchas personas dicen que hay mucha información que es falsa y posiblemente sí, dado a que las personas también que trabajan en las imprentas y que hacían los manuscritos no necesariamente eran esas voces que escribían, que hablaban sobre el tema. Llegamos entonces, pasemos al siglo XX y es la máquina de escribir. Muchos incluso de nosotros, no, ustedes no, yo sí. Yo logré escribir en a mí me enseñaron a escribir en máquina de escribir. Y era fantástico porque me enseñaban es que mecanografía. Y eso tapaban el teclado y demás. Pero entonces, ¿qué hacía? Que
nosotros pudiéramos no solamente entregar los textos de forma manuscrita, sino que también podíamos tener una máquina que me permitía entonces tener unas márgenes, tener un interlineado, tener un estilo propio de escritura. Entonces eso de alguna forma universalizaba un poco el tema de lo escrito. En 1980 y el 2000 empezaron los procesadores de texto, ahí están los PC, y creo que ahí nos abrió el panorama gigante porque los computadores, si bien eran unas cosas gigantes, pero permitieron incluso pues que pudiéramos ganar, bueno, esas personas de ese pasado pudieran ganar guerras y el tema de la información se convirtió en una visión más de red. Entonces entramos al 2000 y entramos, yo creo que todos ustedes son después del 2000, y entramos al acceso global a las fuentes de información. Y ahí se empieza a complejizar las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que ya todo lo buscamos en las redes, en la red. Muy poquitos de ustedes, no sé, voy a lanzar un juicio, muy poquitos de ustedes quizás no van a la biblioteca, ¿cierto? No van a la biblioteca porque es más fácil desde casa y más que estamos estudiando virtual, entonces es más fácil desde casa, busco un libro, incluso hay en las bibliotecas públicas plataformas que nos permiten leer en línea, audiolibros y demás. Y resulta que del 2000 al 2015 se crearon los gestores de plagio o los gestores de como una herramienta digital. Nosotros tenemos uno y se llama Turnitin y se los voy a mostrar de una vez. Turnitin. Ustedes van a tener, todos van a tener acceso. ¿Quién les da el acceso? Yo. Entonces, cuando usted escriba, ah, cuando usted escriba su texto, me lo va a enviar, ¿cierto? Me lo va a enviar. Este es el TLITM. Me lo va a enviar y lo que yo voy a hacer es subirlo a esta plataforma. Espéreme que me está cargando. Subirlo a esta plataforma. Desafortunadamente me borraron todos los cursos que había, pero básicamente lo que yo hago es montar acá una clase que serían habilidades comunicativas 310, habilidades comunicativas 318 y demás. Y ustedes simplemente le dan un clic y suben su texto. Cuando nosotros leímos, eso es muy fácil, tranquilos que yo les ayudo a registrarse y todo. Cuando nosotros leímos el compromiso académico, yo les decía que uno de los aspectos fundamentales para ganar ese 20% de esa tercera estrategia evaluativa era que el trabajo de ustedes, después de subirlo a Turnitin, no arrojara más del 30% de similitud con otras fuentes. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, yo creo que el silencio me da a entender que vamos bien. Ok, entonces herramientas digitales, acá están los gestores de plagio, pero también, chicos, están las bases de datos universitarias. Ah, sí, por acá tenemos una mano levantada. Dime. Salok, ¿alguien levantó la mano? Profe, sí, yo, buenas tardes. Ah, bueno, dale, cuéntame. Profe, no es como una duda, bueno, sí, Sí. es que uno a veces hace trabajos y, por ejemplo, uno los hace escritos y Sí. sí se apoya pues de internet y de la IA, pero cuando uno los monta, digamos, allá, arroja pues más del 70 y eso, y son cosas que uno mismo escribe, que uno mismo se expresa, obvio, buscando que las palabras sean concretas, sean sinónimos pues reales y tira todo eso, entonces yo tengo como la duda ahí. Bueno, entonces, mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno es que si el texto, por ejemplo, nuestro texto va a tener 5 páginas, ¿cierto? Entonces, eso básicamente nos da un grado alto
que ustedes pongan sus citas, hagan sus referencias y demás. Pero si, por ejemplo, ese texto que tú me estás hablando es solamente una página y tienes un párrafo dentro de lo que hablas, que es te, espérenme que no encuentro la palabra. Lo que pasa es que estás utilizando otras fuentes para alimentar tu texto y validar lo que estás escribiendo, ¿cierto? O son otras voces. Si tienes un párrafo de eso te da altísimo, porque también es el número de caracteres con relación a lo que copiaste de internet. Hay otra cosa, muchos de ustedes lo que hacen es la siguiente, y es que cogen el texto y cambian palabras, ¿cierto? Cambian palabras con sinónimo eh, y volviéndolo un poco de ustedes, pero resulta que no alcanzan a cambiar la estructura morfosintáctica del texto, que la inteligencia artificial lo detecta. Entonces, así tú le hayas cambiado unas partes, así tú le hayas cambiado palabras con sinónimos, así tú le hayas cambiado otro ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando se habla del amor en las familias, ¿cierto? Y el texto habla del amor de parejas. Así tú hayas hecho eso, morfosintácticamente, él lo evidencia. ¿Qué pasa entonces? Eh, la idea para hacer nuestro tercer escrito, texto, nuestra tercera evaluación, es que yo les pueda apoyar mucho, porque yo a veces me siento muy sola, en el sentido de, yo digo, ¿será que los muchachos entendieron todo? ¿Será? Porque yo no veo muchas veces que participan en los foros. Casi siempre en cada semana yo pongo un foro, casi siempre, y no participan. Listo. ¿Será que es que soy muy intensa y quisiera que me hablaran un poco más? Por ejemplo, los que me hablan por Teams, yo los llamo y demás. Pero este llamado que estoy haciendo y que me siento sola es con relación a lo siguiente. Cuando ustedes vayan a escribir ese texto de 5 páginas, para eso estoy yo, para ayudarles, para asesorarlos, para darles ideas, para que montemos el texto, para que le preguntemos a la IA entre los dos o entre las dos, qué podemos hacer. O sea, utilícenme mucho, pero eso me lo van a escuchar en ese momento y qué pena que lo voy a repetir, pero que no sea el domingo a las 9 de la noche, porque yo el domingo a las 9 de la noche estoy dormidita. Entonces, si usted durante toda la semana quiere empezar a hacer el texto, profe, vea, la verdad no sé de qué escribir, conectémonos, no tiene que ser, yo sé que ustedes trabajan, yo sé que ustedes estudian, yo sé que ustedes están plagados de compromisos, pero mi compromiso también está acá de estar con ustedes. Y si yo les puedo ayudar, acá estoy. Bueno, pero entonces espérenme pues, pero no sé si te contesté. Sí, señora. Sí te contesté. Bueno, Sí. y gracias. Entonces, y desde el 2020 ya sabemos que tenemos una hija, ya saben que para mí es femenino, tenemos yo no sé, una hija, una hermana, una mamá, yo no sé cómo llamarla, pero que nos permite tener una información instantánea que aparentemente es real. Listo. Ojo pues con ese aparentemente, ese adverbio, porque no todo lo que nos arroja es real. De lo que sí estoy segura es que la entrenamos. Ella a medida que yo la utilizo, ella sabe cómo me comporto. Ella sabe qué es lo que necesito. Ella sabe lo exigente que soy frente a muchas cosas. Yo le digo, esto no me sirve, esto es muy básico, esto tal cosa, esto tal otra. ¿Por qué? Porque en últimas, chicos, yo tengo una ventaja sobre muchos de ustedes y es que yo vengo de lo análogo. A mí me tocó escribir con lápiz, a mí me tocó escribir, no, en la imprenta no, pero sí a máquina de escribir, en el procesador de texto. A mí me tocó los inicios del Internet, a mí me tocó las herramientas digitales, a mí me está tocando la inteligencia artificial. Entonces yo puedo hacer como esa combinación de lo que sé hacer desde lo análogo, que me costó mucho trabajo,
porque lo estudié, porque lo viví, pero también entonces tengo esta herramienta tan fascinante. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces resulta que las universidades, las clases, las personas tenemos que tener un protocolo de uso de la IA. ¿Qué es un protocolo? Venga, ¿cuáles son los acuerdos que vamos a llegar? ¿Cierto? Venga, vamos a pedirle a la IA, profe, entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Claro, es un tema nuevo, es un tema muy nuevo, entonces es un tema que apenas vamos construyendo entre todos. Entonces, lo primero es que haya transparencia. El estudiante debe indicar que utilizó la herramienta. No nos puede dar miedo de decir, chicos, usted no me puede decir, profe, venga, yo utilicé la IA y ella me dio estos temas. Y la verdad, todos me parecen tan buenos que yo no sé cuál elegir. O sea, no les puede dar miedo porque es que la estamos utilizando. Y si usted le da miedo decir que está utilizando la IA, quiere decir que usted la está pensando como un plagio y no, es una herramienta para. Listo. Entonces, lo primero es la transparencia. Acá todos vamos. Si usted utiliza la inteligencia artificial, me va a decir, profe, mira, hice esto, profe, tal cosa, profe, tal otra. Listo. Uso como apoyo, no sustitución. Ojo pues, la IA puede ayudar en la planificación o revisión, pero no debe de reemplazar el trabajo intelectual. Porque es que es usted no le puede decir a la IA que le haga la tarea. Porque entonces yo no pongo un texto escrito. Yo voy a leer un poco de textos hechos por la inteligencia artificial. No, chicos, seguro. No, qué pereza. Me aburro. Porque entonces no es, y eso se identifica ahí mismo, es robótico, tiene una construcción de ideas universales, casi que pone puntos seguidos en un párrafo tiene 5 o 6 puntos seguidos, casi no utiliza conectores, o sea, es que nosotros hablamos en oraciones compuestas, ella habla en oraciones simples. Bueno, entonces, ayuda, pero que no sea, por favor, el total de su trabajo. 2 a 3, por el 3. Verificación de la información. Si usted le va a pedir a ella que le dé información, vaya y verifique si existe la revista, si existe el autor, si realmente ese autor sí dijo eso, si realmente sí existe el texto. Usted tiene que hacer una revisión, porque en últimas es usted el que pone el nombre. ¿Se acuerdan que Miroslava les explicó que ustedes deben presentar un texto con su nombre? Profe, pues obvio, si es mi trabajo, ok. Entonces, como es tan obvio, es de usted. Listo. Y por último, responsabilidad autoral y el estudiante sigue siendo responsable del contenido del texto. Ojo pues, imagínense que con este último les voy a dar un aviso. Nosotros tenemos una revista que incluso yo lo publiqué en nuestro curso virtual. Esa revista es institucional, es indexada, que es una revista indexada, es que los textos que hay ahí son revisados, son evaluados por expertos y demás, y eso da puntajes en todo lo que tiene que ver con la producción académica intelectual. Entonces resulta que nuestra revista Lenguaje y Ciencia, si ustedes van y la buscan, eso puede ser una muy buena estrategia para saber, para tener un ejemplo de cómo hacer mi texto, de qué hablar en mi texto, porque la mayoría, yo creería que el 80% de las publicaciones, de los textos que hay publicados en esa revista, son textos de ustedes, de estudiantes, que realizaron en habilidades comunicativas. Yo de mis 120 estudiantes que tengo a cargo en este momento, yo voy a elegir 4 textos que para mí son muy buenos. Ojo pues, para mí son muy buenos. Tienen rigurosidad, tienen la forma, tienen todo, demás. Y yo los envío
a mi coordinadora y mi coordinadora a su vez lo envía a la revista. ¿Qué pasa en la revista? Vuelven y leen el texto. Entonces, esa persona que yo elija para enviar el texto a la revista me debe de firmar un documento. Y el documento es que el texto es suyo, que no es un texto copiado de otra persona, que no es un texto, porque eso tiene que ver con derechos de autor. Ya les conté que esa revista es indexada. Entonces, como es indexada, usted firma, pero vea lo más terrible, no mentira, no, lo terrible no, lo más complejo para mí es que yo también lo firmo. Entonces, porque es mi responsabilidad también decir, venga, es que yo lo leí, yo lo apoyé, identifiqué estas cosas, lo cambiamos y demás. Entonces, esa responsabilidad autoral es muy importante en la universidad, chicos. ¿Por qué? Porque si usted lo descubren con plagio en la universidad, no solamente le ponen el cero, a usted lo pueden echar de la universidad. Lo pueden echar de la universidad. Y por un texto, no, realmente no vale la pena. Si ustedes han visto las noticias, hay muchos congresistas, senadores, gente de la política que les descubren que sus diplomas son falsos. Eso da cárcel, chicos. Por ejemplo, usted escribe ese texto hoy y usted se lo publican en la revista. Y en un futuro, por allá en 10 años, alguien le da por decir, ves que esto es mío. Chicos, nos pueden quitar el título, no solamente a usted, sino a mí también. Entonces es una ayuda, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ok, recuerden que como no puedo ver las manos levantadas, Salo, tú me dices si hay alguien con la mano levantada, porfa. Dale, profe. Gracias. Bueno, entonces les estaba hablando, estos son nuestros acuerdos. Transparencia, uso como apoyo, verificación de la información y responsabilidad autoral. Pero entonces me fui, indagué y yo decía, bueno, pero estos protocolos, ¿de dónde nacieron, cierto? Porque es que es algo nuevo, es algo que estamos viviendo y casi que estamos legislando a partir de la utilización de este. Entonces, buscando, indagando información, claro, entonces, ¿qué nos decía? Los primeros protocolos de uso académico de la inteligencia artificial nacen en la UNESCO. Bueno, ustedes saben que es la UNESCO y la UNESCO tiene unas directrices globales sobre la ética y la educación en IA. En la UNESCO ya nos hablaron de eso. Pero resulta que no solamente en la UNESCO está la norma de citación y está, bueno, acá están las dos. ¿Cómo citar? Es que me la repitió. Norma de citación APA, ¿cómo citaría? Consejos de integridad académica y consejo, sí, esta me la repitió. Está la norma APA, a usted le dicen cómo es que tiene que utilizar entonces la citación. También están las editoriales científicas y acá dice COPE, ICMJE, que son las reglas de la ética de publicación científica y en esa estamos adscritos todos en la universidad. Las editoriales científicas y por supuesto nuestra universidad. ¿Listo? Como les digo, en el manual de convivencia, ¿no? En la universidad no se llama manual de convivencia. ¿Cómo se llama el manual de convivencia en la universidad? Reglamento estudiantil. Gracias. Gracias. Es que se me confunden. El reglamento estudiantil es un ente vivo, pues es un texto que está normalmente adjudicado a la constante revisión y constante actualización. Y resulta que nosotros hasta el momento no tenemos una legislación propia frente a la inteligencia artificial, pero sí sobre el tema del plagio. Y por eso es muy importante esta clase. ¿Por qué?
porque es una forma de mediar con la herramienta que tenemos, pero también de la implicación que tenemos como profesionales, como personas que hacemos parte del conocimiento científico. A nadie le va a gustar crear un software por allá muy específico con unos avances muy grandes en cualquier rama de la aplicación en la sociedad y que después alguien llegue y se lo adjudique. Eso es ilegal, eso es un robo. Entonces eso mismo pasa con las ideas que hay por fuera y que nos está dando la inteligencia artificial. Ok, entonces resulta, bueno, entonces ya acá ya me había adelantado. Entonces nosotros en la universidad tenemos una herramienta que se llama Turnitin. Esto no es una creación nuestra, no es un software creado por ITM, pero es un software que pagamos. Pero no solamente la tiene nuestra Universidad ITM, la tiene la Universidad de Antioquia, la tiene el Tecnológico de Antioquia, la tienen muchas universidades, porque como les digo, ese no solamente habla de la originalidad de escritura académica, y no hablamos con Turnitin de plagio, hablamos de similitud. Yo no, porque hablar de plagio es señalar a alguien de que se está robando la información. Y resulta que nosotros en la institución optamos algunos dicen que es un eufemismo, pero hablamos de niveles de similitud. ¿Por qué lo decimos niveles de similitud? Porque yo le estoy enseñando a usted cómo se cita, cómo se trae. Es más, yo le voy a exigir en ese texto que debe traer otras voces de otras fuentes. Entonces, si yo te estoy enseñando, te estoy invitando, te estoy dando una rúbrica donde dice es que debe tener tantas fuentes de citación, pues son niveles de similitud. ¿Qué pasa entonces? Que he notado con la experiencia en todo este tiempo que llevo leyendo ensayos, que puede pasar algo así como que citen mal. Entonces no es el punto, sino que le puso la coma. Entonces no citó cita para séptima edición, sino que utilizó la sexta, pero existe la cita. Muy diferente a que usted no tenga cita en ese texto. Y empiece, porque Turnitin lo que hacen es que le subrayan, voy a ver si de pronto en internet me puede mostrar, vamos a ver, voy a buscar acá con ustedes. Ejemplo, texto pasado por Turnitin. Vamos a ver si nos da. Bueno, vamos a poner una imagen. Vamos a ver si me da. Ok, acá me dio. Vamos a elegir esta. ¿Y yo cómo hago para ampliar esto? A ver, si yo le doy doble clic, ¿no me amplía? Ah, sí. Yo me imagino que sí. Ok. Listo. Entonces, este es el texto, ¿cierto? Este es tu texto. Y dice que tiene una similitud de 99%. Acá hay una cita, chicos. Chicos, en este ejemplo que busqué al azar, tiene una cita. El primer párrafo. Sí, en ese texto vemos citas. No. No, no vemos citas. Pareciese que lo cogió y lo pegó de alguna parte. Entonces, por eso, acá les aparece 99%. Ustedes están, sí están viendo la pantalla. ¿Qué pasa entonces? Cuando usted sube, porque es usted el que sube el texto, pero yo lo veo en la plataforma, me aparece esta serie de herramientas. Entonces, esta serie de herramientas, incluso ustedes también, me permiten filtrar por citas, me permiten filtrar y me aparece de dónde sacó la información. ¿De dónde sacó esta información? Mire, acá aparece, ¿cierto? Entonces, nosotros no hablamos de plagio, sino que hablamos de similitud, porque en últimas, su texto también va a estar lleno de subrayados,
de diferente color. Porque a mí lo que me dice Turnitin me dice, este texto lo sacado de acá, pero de más abajo volví y retomó el mismo texto, entonces vuelve y lo subraya del mismo color. O sea, es una herramienta que a mí me parece fascinante. Ella, como le decía yo ahora a la compañera en la pregunta que me hizo, Turnitin lo que hace entonces es que me subraya todas las cosas. Profe, entonces está malo si tengo muchos subrayados. No. Este porcentaje es el que valida que yo le califique o no. ¿Qué pasa entonces, chicos? Acá me dio 30%. Bien, yo lo leo. Profe, entonces, ¿usted por qué me puso 1,5 si Turnitin me arrojó 30%? Resulta que lo que hace Turnitin es que me dice a mí como profesora, va profesora, este texto sí es de este muchacho, léalo. Ahí es donde yo entro a leerlo y es donde entro a evaluar cohesión, ortografía, todo lo que tiene unidad temática, argumentos, ya empiezo ya con toda la carpintería de la rúbrica que les entrego. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a retomar. Entonces, estamos hablando de la importancia de la IA, que tenemos un protocolo interno, vamos a hablar y vamos a describir con total confianza que lo hemos hecho y ojalá sea también en todas las clases, incluso matemáticas. Yo no creo que su profe en este momento se ofenda para hablar de inteligencia artificial dentro de las matemáticas cuando ustedes tienen tantas herramientas ahí. Lo que saben es que la hora de la evaluación ya es otra cosa, pero ustedes tienen GeoGebra, un poco de cosas que son inteligencia artificial. Ok, entonces, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, el uso de la herramienta de verificación académica como Turnitin forma parte de los protocolos institucionales para promover la integridad y la originalidad de la escritura académica. Listo. Vamos entonces. Hay muchas inteligencias artificiales. Unas las he utilizado, otras no. Y quizás ustedes conocen unas que yo no conozca. Esta es como el general. Listo, entonces está ChatGPT, que es de la función principal de generación y organización de textos. Por eso yo vivo feliz con ella, porque para mí esa es mi prioridad, ¿cierto? Genera ideas, ensayo, explica conceptos, te da ideas de cómo preparar tu clase, te da un poco de cosas, ¿cierto? Y cómo está recomendado para nosotros en el ITM. Usarlo como apoyo para planificación y revisión del texto. Planificación y revisión del texto. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, puede que no, pero uno tiene que hacer un escrito y uno se enfrenta a esa hoja en blanco y uno dice, ¿por dónde empiezo? Dios mío, bendito. Entonces, ¿qué hacen? Lo que pueden hacer es utilizar ChatGPT para que te diga, Chat, necesito una estructura del texto con este tema. Te da la estructura. ¿Te hizo el texto? No, pero te dio una idea. ¿Quién valida si está bien o no? Usted. Y quizás entre los dos, entre las o entre los dos. Profe, mira lo que me escribió ChatGPT o alguna otra. Ve, mira, esta es la estructura. ¿Será que sí me puedo ir por esa línea? Yo le voy a decir, ve, sí, está bien. O por el contrario, te digo, ¿sabes qué? Me parece que te está dando muchas vueltas porque no programas el prompt y le dices que te haga esto. Ok. Grammarly, esta de la corrección lingüística también la utilizo mucho porque resulta que muchas veces no sabemos utilizar los conectores, las puntuaciones, las palabras adecuadas, nuestras ideas no son tan claras y lo que hace es literal revisa lo gramatical y te ubica, te dice qué palabras puedes cambiar, qué conectores utilizar, o sea, él te lo corrige y te explica el por qué, que es lo más importante, porque en últimas eso es lo que uno quiere, que le diga, venga, ¿por qué no poner ese conector sino otro? Entonces él te explica por qué.
Killbot, este te ayuda con el parafraseo y reformulación de las citas o de los párrafos cuando, por ejemplo, necesitamos parafrasear un poco lo que está diciendo el autor, entonces lo utilizamos. Recuerden que todo esto es señalado por ChatGPT, por Turnitin, para que tengamos cuidado porque eso tiene que quedar claro. Profe, usted me mandó a utilizar la inteligencia artificial y después me salió con que eso está todo hecho por inteligencia artificial. Ojo, planeación, ojo, revisión, ¿cierto? Jasper IA es la generación de contenido, crea borradores iniciales y organizador de ideas. Usted ya sabía ser un organizador de ideas, ya lo recordamos, un mapa mental y demás. Licit apoya la investigación, pero tenemos otros buscadores más eficientes como Redalit, Cielo, más todas las plataformas que Miroslava nos enseñó de la universidad. SID analiza análisis de citas científicas, verifica cómo se citan. Recuerdan que ya nos habló de Mendeley. Ella nos habló de Mendeley y ella nos decía que era una buena plataforma para verificar si la cita estaba adecuada, pues tenemos otra y demás. Ok, recuerden, esto que les estoy enviando, que les estoy invitando a que cacharremos y quizás muchos de ustedes que conozcan otras muchas, es con el objetivo de planear y revisar al final, que nos dé pistas e ideas, no para que les haga el texto. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la idea en la escritura académica. 1. Genera ideas. 2. Organiza textos. 3. Revisión y mejorar del texto. Y 4. Riesgos del uso de la IA en la escritura académica. ¿Cuál? Pilas, ¿por qué? Cuando un estudiante, ustedes delegan la responsabilidad a la escritura del texto, se debilita en ustedes. Yo ya lo sé hacer, pero en ustedes, ¿qué debilita? Que no tengan una buena argumentación, que no tengan un buen análisis y que no tengan un pensamiento crítico. Chicos, estas tres cosas se las dije como una promesa de valor para el egresado del ITM. Usted tiene que saber hacer eso. Y si usted todo se lo delega a la IA, entonces muy probablemente estos ejercicios cognitivos, metacognitivos, de análisis, no solamente de textos, del mundo, ustedes no lo van a tener. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Qué pasa entonces? La originalidad en la escritura académica. Ahorita les pregunté. Listo, muchachos, entonces, ¿qué era la originalidad en la escritura académica? Y resulta que la originalidad en la escritura académica es el principio fundamental de la vida universitaria. Es que necesitamos saber usted qué piensa, usted qué propone, porque eso es nuestra promesa de valor del ingeniero, del desarrollador de software, del gerente en administración, de todas sus carreras, ¿cierto? Entonces, esta originalidad en la escritura debe ser rigurosa y no solamente de mi parte. Y yo ponerles un 1, ponerles un 0 es lo de menos. Es que usted se exija porque en últimas usted va a ser el profesional. ¿Ok? Entonces, en esa originalidad en la escritura tenemos una herramienta fundamental y es el uso de la norma APA. Quiero preguntar algo. ¿Cómo les fue con la conferencia de la norma APA? ¿Cómo les fue? Fácil, difícil, profe, ¿qué es eso? Yo me aburrí, me fui. ¿Cómo les fue? ¿Hay alguien ahí? Ya voy a empezar. Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Para mí ha sido... Hola, ¿cómo estás? Para mí el video del jueves es un poco complejo. Muy bien, es complejo, listo. ¿Quién más? ¿Quién más puede aportar algo frente a ese video o es en los que pudieron estar ese día en la conferencia con Miroslava? Pues a pesar de que llegué tarde, creo que entendí como lo que
ella pretendía, como que uno, pues sí, la idea principal, no todo, pero sí lo principal. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Buenas noches. Profe, Buenas respecto a noches. la conferencia, solo pude participar una hora porque coincidía con el encuentro sincrónico de otra clase. Durante esa hora, aunque era demasiada información, porque la verdad siento que sí brindó Es mucha mucho. información, Ajá. podía uno coger como ideas claras respecto a lo básico, lo necesario para poder implementarlas en los trabajos. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente es muy complejo. Efectivamente es mucha información, pero se van a dar cuenta que de todo eso, que es la norma, ¿cierto? Nos vamos a quedar con cosas, necesitamos que queden cosas muy claras. Uno, básicamente, es el tema del formato, márgenes, tipo de letra, espaciado, tamaño de la letra, eso, desde la forma, ¿cierto? Y desde el contenido, pues que hay una serie de citas que las vamos ahorita vamos a volver a retomar y la otra semana volvemos y las retomamos y demás que vamos a utilizar. Listo, entonces, teniendo en cuenta la originalidad en lo académico y que ahorita me decían que es lo que sale de nosotros, recuerden que en la academia, en el pregrado, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, indiferente a la carrera que estén cursando, es aprender de otros, de lo que ya está escrito, ¿cierto? Profe, entonces yo no puedo crear algo nuevo, por supuesto, claro, ese es el reto, pero el nivel en el que estamos es leer a otros, qué piensan, qué han aprendido, qué han desarrollado, cuál es el concepto, cuál es la línea que se han trazado y muchas de sus carreras, de sus materias, perdón, en esta época, en este primero y segundo semestre, son de historia incluso les hacen una prestación una inducción a la profesional, a cada una de sus profesiones y demás. Y se van a dar cuenta que a medida que van pasando los semestres, ya eso se vuelve más técnico, porque ya ahí realmente es donde está el fuerte de sus carreras. ¿Qué pasa entonces? Por eso esta materia está al principio y por eso introducción a la profesional también está al inicio, porque muchas de estas materias lo que hacemos es, venga, usted está en la universidad. Entonces, acá vamos a hablar, vamos a escribir, usted debe estar acá. Es difícil en ocasiones y reiteramos muchas cosas que ustedes ya saben, pero la idea entonces es eso. Listo, entonces teniendo en cuenta la originalidad de la escritura, entonces tenemos el uso de la norma APA, que no voy habla de la integridad académica, la rigurosidad intelectual y el respeto por la producción académica. ¿Por qué? Porque en mi escrito siempre va a haber otras palabras. Siempre voy a tener que traer unas cifras, siempre voy a tener que traer unos porcentajes, siempre voy a traer la cita del autor experto en el tema. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea, pero tengo que validarla con fuentes, con personas que ya tienen un recorrido académico y que terminan en últimas validando también lo que yo pienso. ¿Ok? Entonces está la norma APA. No, esto me lo voy a saltar y vamos a ir, bueno, entonces vamos acá. Entonces, en este sentido, la originalidad no aplica en los estudiantes y va a crear. Vamos a mirar qué pasa con la norma APA. ¿Ok? Entonces, a todos ustedes les debió haber llegado un correo que les dice que a ustedes los agregaron a un curso en C virtual. Alguno de ustedes, recuerden, correo institucional, no se vayan a mirar el correo personal que ya no les llega nada, ya no les vuelve a llegar nada de la universidad. ¿Alguno de ustedes no le llegó ese correo? Listo. Ok. A todos les llegó un correo que les dice que ustedes lo inscribieron en un curso de ENSE virtual. Entonces, normalmente entramos como siempre, entramos al ITM, entro ITM virtual y voy a entrar no al campus. Por ahora lo vamos a dejar un momentico.
Vamos a entrar a C virtual. En C virtual ustedes acá les dicen cómo ingresar, dice que el usuario es la primera parte del correo sin el arroba. Como ven mi correo es Adriana Mesa 1503 @correo blu, 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 pero resulta que solamente la primera parte. Y la contraseña es el número de identificación. ¿Listo? Entonces yo acá tengo ya mi y le voy a dar acceder. Mírenme primero a mí y ahorita de pronto si no han entrado, lo hace. ¿Listo? Entonces a mí me dice que yo tengo unos cursos. Entonces yo tengo un poco de cursos, pero ya yo los oculté porque eran del año desde el 22, 23, 24, 25. Y acá tengo en este momento, este se llama 2026 citas y referencias en el estilo app. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Dice curso, cita, referencias. ¿Qué pasa acá? Este curso es muy importante y es nuestra segunda estrategia evaluativa. La próxima semana también vamos a hablar de esto, pero quiero es que vayan ingresando, sobre todo pues sepan cómo ingresar. Y este curso es un curso que nos permite entonces tener toda la información condensada en un solo lugar. Entonces acá está. Presentación, entonces la presentación del curso, que son las normas APA, acá se les aparece, ahí está el manual oficial de la norma APA, que es una guía gigante, guía esenciales para realizar el curso, y hay una presentación. Listo. ¿Qué pasa entonces? Acá tienen como en el campus virtual, tienen varias pestañas. En la primera habla del formato. Muy bien. Entonces dice, el formato alude a los requisitos de presentación de trabajos escritos, tiene que ver con el tipo de letra, tamaño de la fuente y demás, ¿cierto? Entonces acá hay un entregable, un descargable para estudiantes de lengua materna de habilidades comunicativas y formato original del estilo de citación. Entonces ustedes pueden navegar sin ningún problema. Entonces le puedes decir acá, por ejemplo, descargar formato. ¿Listo? Entonces, cuando le dan descargar formato, mire que es una presentación. ¿Qué les dice? Lo que Miroslava les explicó. Papel, márgenes, tipo de letra, sangría, interlineado y ya. Ay, profe, es que entonces no tenemos que ir a ver el video. No, no, jóvenes, no tienen que ir a ver el video, lo tienen acá. Muy bien, vamos a seguir navegando. Entonces resulta que acá nos dice formato original del estilo APA y le vamos a dar descargar formato original. ¿Qué nos dice acá? Ah, lo mismo. Ah, no. Entonces les dice cómo va el encabezado, cómo si va el encabezado alineado a la izquierda, les da todo. Mire que les aparece incluso la imagen de la portada que usted siempre va a utilizar para todos los trabajos de la carrera en el ITM. Mire, acá está todo. Si van a utilizar una tabla, cómo se debe utilizar, si van a utilizar una figura, cómo la van a utilizar y ya. Miren que es muy tips para que ustedes no se pierdan. Vamos a seguir navegando. Entonces, la primera pantalla es de formato. Su nombre lo dice, la forma. Las citas. Entonces, acá en las citas vuelven y les hablan de que es cómo se hace una énfasis en la cita, cómo se hace un formato de cita de cita, sararán, todo. Acá está todo, cita de cita indirecta, cómo se hace. Por ejemplo, vamos a hablar de formato de la cita textual. Entonces acá les dicen cómo es la cita textual, incluso les dan un ejemplo. ¿Qué pasa entonces? Vamos mirando, ustedes vuelven y revisan, vuelven y estudian y demás. Y acá nuestra segunda estrategia de evaluación es acá. Y son tres evaluaciones y arroja solamente una nota.
Entonces, mire que acá dice que está ocultado para los estudiantes porque es hasta el miércoles 18 de marzo, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que pasa? El 18 es mañana. Sí. Entonces, ¿qué les están diciendo? Vea, usted a partir de mañana puede empezar a hacer esta evaluación. Profe, pero eso no es en la semana 8. Sí, es en la semana 8. Pero si usted lo quiere hacer ya, hágalo ya, no hay problema. No se afane, porque de eso vamos a seguir hablando. Pero si usted lo quiere hacer, mire, miércoles 18 a las 6 de la tarde. Ah, bueno, no sé si eso es a las 6 de la mañana, me imagino que es a las 6 de la mañana. Recuerden, 3 evaluaciones, esta es la primera. ¿Dónde está? En citas. Ok, yo ya estudié citas, yo vengo y presento esta evaluación, es muy sencilla, es así de selección múltiple y ya. Bueno, profe, ya hice la de citas, ¿qué vamos a hacer? Las referencias. Entonces, las referencias volvemos como referencia un libro, como referencia un artículo de revista, como referencia una página web. Mire que es muy sencillo. Y acá hay otro cuestionario, que es el segundo. ¿Listo? Ok. Y el ejercicio práctico es el último. Y este es un ejercicio que hace una compilación de las citas y las referencias. Y sale una sola nota. Les va muy bien. ¿Por qué? Porque usted puede pastelear. Por eso yo les digo que esto es un tipo taller. A usted le van preguntando, usted va utilizando. Tiene un tiempo, pero es un tiempo suficiente. Vamos a mirar que si nos dice cuál es el tiempo. Dice, es un intento, por supuesto. Intento 205 de sus grupos. Bueno, no sé si es del total. Me imagino que sí, que es de 201 intentos de mis 5 grupos, o sea, pero son grupos del pasado. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuándo les voy a pedir que nos citemos para hacer esta evaluación? Si quieren, el martes y el jueves de la semana entrante. Profe, entonces, pero es necesario que yo esté en la grabación, yo daré unas indicaciones al principio y yo con mucho gusto dispongo de todo ese tiempo para asesorarlo frente a esto. Si usted lo hace hoy por la noche, quizás de pronto no, hoy por la noche no nos da, es mañana. Si usted de pronto mañana en la mañana lo quiere hacer, sí, yo no voy a estar disponible hasta por la tardecita, pero si tiene duda, lo hacemos. Yo que le recomiendo, hagámoslo juntos, pero no es una obligación, no es una camisa de fuerza. Ok, voy a volver acá. Y necesito entonces, antes de que hablemos de esta reflexión, que ya pronto vamos a terminar, voy a dejar de compartir porque quiero que me digan entonces si nos quedó claro, sobre todo la última parte. Juan Felipe, ¿te quedó claro lo que expuse de la última parte? Sobre todo de que la evaluación está en C virtual. Juan no está. Cami, contame o contanos. No es sobre la pregunta que usted hizo, sino sobre que a mí en ningún momento me llegó el correo de inscripción al C virtual. Ahorita si quieres te quedas y podemos verificar si estás dentro del grupo. Ok. Listo. Y todos los que están acá. ¿Quién más tiene la misma duda de María Camila? Pues la verdad yo no he como revisado a profundidad Ok, porque siempre me llegan listo. correos de bienestar, entonces sí tengo como la duda. Ok, chicos, Casey, ¿tampoco te llegó? ¿O No, tienes profe, otra pregunta? acabo de revisar el correo y tampoco me llegó la invitación Ok, para entrar. listo. Entonces, ahorita los que no terminamos, los que no tienen dudas frente a eso, lo hacemos. Salo, me hiciste acordar,
y me hiciste caer en cuenta en una cosa muy importante. Chicos, vea, hay veces nos llega mucha información, porque a mí también me pasa eso, Salo. Y yo miro y como que eso no tiene nada que ver conmigo. Chicos, ahí mandan de todo. De todo es, por ejemplo, cursos gratuitos en otros idiomas. Nos mandaron que efectivamente estamos en este momento en unos cursos especiales porque somos hermanos de Francia y de Alemania. Cuando hablamos de que somos hermanos, es verdad, nosotros tenemos alianzas con universidades allá. Entonces, que hay cursos especiales. Hay un poco de cosas que, chicos, yo entiendo, hazlo porque a mí también me pasa, pero revisemos lo que nos mandan, sobre todo de bienestar, porque ahí hay cursos que yo sé que ustedes están algunos lejos, pero quizás algunos están acá en Medellín o pueden venir fácilmente o están en el área metropolitana o están cerca en municipios cercanos y qué bueno poder participar. Chicos, ustedes pueden inscribirse a todo lo que ustedes quieran en la universidad. No les dé pereza. No digan, no, tener que ir a Medellín, tener que ir a Robledo, pero allá está su casa. Listo. Entonces, vamos a terminar con esta reflexión. Dime, Referente a Juan. eso, de la parte de bienestar hay muy mala comunicación, porque yo en varias ocasiones anteriores intenté comunicarme con ellos para aplicar a esos cursos que ellos ofrecen y nunca brindaron respuesta y siempre me respondían diciendo, comunícate con esta área. Y cuando uno se mandaba un correo o algo al área que ellos Nada. decían, no había respuesta y otras veces aparecía como en el Outlook que uno no puede, no está pues como no tiene como el permiso para comunicarse con esa área. ¿Te acuerdas que a nosotros nos visitó, ¿cómo se llama? Sandra, que nos dejó incluso el celular de permanencia. ¿Te acuerdas que ella nos dejó incluso el celular? Yo lo voy a buscar. Yo lo busco y yo lo tengo. Y lo voy a publicar el celular de ella porque ella quedó, o sea, ¿qué es permanencia? Es un grupo de personas que están dedicadas a que usted venga. Esto es bueno para usted. Y ella te puede ayudar con eso, porque eso no puede pasar, Juan Felipe. Sino entonces, ¿cuál es la promesa de valor de nosotros? Y yo Sí, acá, porque incluso pues ellos no, mandaban un formulario para inscribirse y los formularios ni siquiera servían, no, pues habían como problemas con eso y nada. Y ahí era cuando yo me comuniqué, que incluso yo creo que yo a ella le comenté sobre eso y me dijo, comunícate a este correo. Me comuniqué a y ese correo nada. y me dieron otro correo. Y ese otro correo me aparece, no me respondieron. E intenté responderles un correo a los que mandan y dicen no hay permiso para comunicarse como con ese correo. Juan, vuelve y hable con ella. Vuelve y hable con ella porque ella te debe de ayudar con eso. Bueno, todos, pero ella es la que está ahí, esa es una de sus funciones. Entonces vuelve y habla con él, Juan, o si no, me escribís y yo trato de hablar con ella a ver qué es lo que pasa, porque no puede, pues es que yo hago promesas acá también, todos, es que la universidad está para ustedes. Listo, chicos, entonces venga pues. Entonces, para que cerremos esta, este espacio, que fue básicamente hablando de la utilización de la norma APA, la IA, como una herramienta útil para la creación de nuestros textos y que es nuestra amiga, y que también tenemos el Turnitin, pues vamos a escuchar a este chico que es bien interesante porque él plantea una tesis a partir de lo que estamos estudiando en este momento. Entonces los voy a compartir y nos despedimos y se quedan conmigo aquellos que necesitan entonces verificar si tienen o no tienen, espacio en C virtual, que estoy segura que sí. Y si no, lo hacemos, lo modificamos. Espérate, ¿qué pasó? Porque no me funciona. Llegó Club Social Sabores para crear galletas con tus sabores favoritos. Club La Social, propaganda que partir no para puede no parar. faltar. Tengo el mejor trabajo del mundo, Las hasta que aparece la propagandas. acidez y el reflujo. Para eso está Gastro. La propaganda.
Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo ¿Se está escuchando, chicos? Si les pregunto, ¿cómo se imaginan el futuro de la vida basada en la inteligencia artificial? Gracias. A la mayoría de las personas se les vendrá a la cabeza una imagen como esta. Un futuro caótico, lleno de basura, en el cual los robots circulan libremente por las calles. Te podrías llegar a tropezar con uno de ellos. Un futuro en el cual estas tecnologías han logrado reemplazar nuestros trabajos y nos han dejado en la ruina. Le realicé la misma pregunta a mi abuela y para mi sorpresa, este fue el resultado. Esta es una foto de la serie La familia del futuro, en el cual el gran sueño de mi abuela, Robotina, un robot que utiliza inteligencia artificial para realizar los quehaceres del hogar, le permite a la familia enfocarse en los aspectos más importantes y esenciales de esta, la cual es pasar tiempo de calidad juntos. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas, el futuro se ve algo más como esto. Esta es una foto de la película Terminator, en el cual los robots, utilizando inteligencia artificial, llegan a la Tierra a eliminar a la raza humana. Un futuro bastante preocupante, ¿no? Sin embargo, un futuro posible. Esta preocupación no es solamente para personas del común como nosotros o los grandes trabajadores de la industria, pues en los próximos 5 años se perderán 83 millones de trabajos. 83 millones de trabajos es casi el doble de la población de Colombia, que perderán su trabajo debido a estas tecnologías. Existirá una reestructuración del mercado laboral del 23%. Casi un cuarto del mercado laboral que conocemos actualmente se verá reestructurado gracias a la inteligencia artificial, lo que conllevaría a que las personas que no logren utilizar estas tecnologías perderán sus trabajos. Por lo que 6 de cada 10 trabajadores requerirán de nuevos entrenamientos para aprender a utilizar estas tecnologías. Y lamentablemente, para las personas que no logren adaptarse a esta nueva ola tecnológica, entrarán a ser parte de ese gran porcentaje de desempleados creado por la inteligencia artificial. Datos y cifras bastante preocupantes, ¿no? Esta preocupación también es para los líderes de la industria, no solamente para las personas del común y corriente como ustedes o como yo. Pues Elon Musk, fundador de OpenAI, Bill Gates, fundador de Microsoft, a través de la fundación Future of Life, la cual se encarga de prevalecer el futuro de la vida, enviaron una carta con más de 27.000 firmas con el objetivo de detener este desarrollo por un mínimo de 6 meses, debido a que no están cumpliendo con los lineamientos éticos de la industria y están logrando tecnologías excesivamente avanzadas. Sin embargo, si nos remontamos al pasado, y evidentemente mucho antes de que naciera mi abuela, existían estas mismas preocupaciones. Con la llegada de la máquina a vapor, muchos trabajadores tenían miedo de que sus trabajos fueran eliminados por este tipo de tecnologías. Y lamentablemente, para la gran mayoría de estos, así fue. Sin embargo, ¿cuántos trabajos no se han creado gracias a este tipo de tecnologías? ¿O cuántos de ustedes no se movilizan día a día en un carro, en un bus, o no se han montado en un tren? Esto demuestra cómo el desarrollo tecnológico no va a parar, sino que depende de nosotros, como sociedad, que aprendamos a utilizarlo de una forma ética y correcta. Lo mismo sucedió con la revolución del .com. Le pregunté a mi abuela si alguna vez creyó que esta, la primera computadora, fuese a reemplazar su tan amada máquina de escribir. Y efectivamente para ella era algo impensable. Sin embargo, hoy en día es la primera persona en enviar fotos de gatitos por WhatsApp y stickers de violín. Le realizamos la misma pregunta de cómo se imagina el futuro utilizando inteligencia artificial a esta tecnología y este fue el resultado. Esta es la ciudad de Bogotá en los próximos 10 años. Una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad futurista, en la cual estoy seguro que tanto ustedes como yo quisiéramos vivir. Lamentablemente, una Bogotá bastante lejana. Esto demuestra cómo hasta las mismas inteligencias artificiales tienen distintas perspectivas de su utilización
Y todo depende de nosotros cómo logremos utilizar estas herramientas en pro de los seres humanos o en perdición de los mismos. ChatGPT en tan solo 2 meses logró alcanzar los 100 millones de usuarios. En 2 meses logró alcanzar lo que a Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat les tomó de 2 a 6 años. Y para nada comparable con el televisor y el teléfono, los cuales duraron de 20 a 60 años en lograrlo, mientras que ChatGPT lo hizo en tan solo 2 meses. Esto demuestra cómo existe una necesidad de utilizar estas tecnologías hoy en día, pero lamentablemente las estamos utilizando de una forma errónea. Pues hoy en día las utilizamos únicamente con el objetivo de lograr tomar el camino fácil, de dejar de pensar. Y efectivamente, si seguimos utilizándolas de esta forma, seremos muy fáciles de ser reemplazados. Sin embargo, no todo es malo, pues el 75% de todas las empresas del mundo están buscando adoptar estas tecnologías en los próximos 5 años. 75%. Esto demuestra cómo, si logramos aprender a utilizar estas tecnologías de una forma correcta, no tenemos de qué preocuparnos. 86% de las empresas tecnológicas ya empezaron con esa adopción. 86%. Esto demuestra cómo esta no es una preocupación del mañana, sino es una necesidad del ahora. Se crearán 69 millones de nuevos empleos. 69 millones de empleos que no conocíamos hasta la llegada de estas tecnologías. Lo que demuestra que, si empezamos a utilizarlas de una forma correcta en nuestros trabajos, tendremos un trabajo seguro. Escribir en múltiples idiomas ahora es más fácil, porque Grammarly va más allá del inglés, para ayudarte a escribir. Y por último, el 42% de las tareas básicas administrativas serán automatizadas, lo que le permitirá a las empresas reducir sus costos y enfocarse en aspectos mucho más importantes, como puede ser el talento humano y la creatividad, y a nosotros, los trabajadores, nos permitirá utilizar este tiempo ahorrado en cosas esenciales para la vida, como puede ser pasar tiempo con nuestras familias y, en mi caso, pasar tiempo con mi abuela. Es por esta razón que me gustaría preguntarles qué sucedería si empezamos a utilizar estas nuevas tecnologías para confrontar los límites de nuestra creatividad. ¿Qué pasaría si dejamos que realicen nuestras presentaciones, editen nuestras imágenes, creen los podcasts, para así utilizar este tiempo en lograr completar tareas mucho más creativas y retadoras? ¿Qué pasaría si en lugar de demorarnos días y días editando un podcast, permitimos que una inteligencia artificial lo haga en cuestión de horas por nosotros, para así enfocarnos en nuestro discurso y en nuestra narrativa? ¿Qué pasaría si en lugar de demorarnos horas y horas creando una presentación, permitimos que una tecnología como estas lo haga para así enfocarnos en poder presentar bien y en tener un buen lenguaje corporal? ¿Y qué pasaría si en lugar de que mi abuela se demorara horas y horas buscando un gatito que ni siquiera le termina de gustar, puede utilizar una inteligencia artificial para lograr crear ese gatito que tanto le gusta? En algunos meses hemos logrado colaboraciones inimaginables. Hemos logrado crear una colaboración entre una marca de sillas y una marca de chaquetas. Hemos logrado llevar una marca deportiva a Marte, o crear una colaboración entre una marca de carros y una marca de ropa de lujo en la Luna. Cosas que hasta hace unos meses eran impensables. Sin embargo, hoy en día son posibles gracias a este tipo de tecnologías. Yo estoy dispuesto a montarme en esta nueva ola tecnológica utilizando estos simples pasos. En términos de la ética, podemos siempre utilizar este tipo de tecnologías para apoyar los procesos creativos y no para reemplazarlos. En segundo lugar, podemos siempre hacer uso de este tipo de herramientas en pro de los seres humanos y no con el único objetivo de eliminar sus trabajos y dejarlos desempleados. Y para poder utilizarlas de una forma correcta, podemos seguir estos simples tips. Primero, encontrar la inteligencia artificial que más se ajuste a nuestra tarea, pues en últimas, no todas las inteligencias artificiales hacen todo.
Segundo, crear datos y específicos. Pues estamos entregándole una instrucción a una máquina y si no somos específicos y detallados, no responderá a nuestras preguntas. Y tercero, y más importante, verificar siempre la información dada por este tipo de tecnologías. Pues como son inteligencias artificiales generativas, en últimas, si no encuentran una respuesta a nuestra pregunta, van a empezar a inventar datos y esto es nuestra responsabilidad verificarlo. Pues en últimas, nosotros somos los que estamos utilizando estas herramientas. Yo estoy dispuesto a utilizar este tipo de tecnologías de una forma ética y responsable para lograr el gran sueño de mi abuela. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a ser parte de este gran sueño? Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces vamos acá. Sigamos practicando nuestra. Vamos acá entonces. Acá hay una reflexión. Recuerden que yo siempre les he dicho que es un punto de vista que puede ser debatible. También tenemos en cuenta que estas herramientas tecnológicas tienen unos, o sea, que consumen gran cantidad de energía y que eso también afecta nuestro ecosistema. Hay muchas aristas, muchos elementos que tenemos que tener en cuenta, pero yo soy partidaria de los avances tecnológicos. Yo soy partidaria y creo en sus carreras, sobre todo todos los que tienen que ver con el desarrollo de software. Yo creo muchísimo en sus carreras y creo que realmente estamos formando o queremos formar en ustedes personas éticas, responsables y como lo dice acá el exponente, personas que piensen en la sociedad, ¿cierto? Sabemos que hay muchos grupos de trabajos que se han perdido. Sabemos que hay muchos que se van a terminar, incluso hay un debate si los profesores vamos a estar o no. Pues yo creo que no vamos a dejar de existir porque yo no solamente les estoy dando información, sino que les estoy compartiendo también lo que es mi vida dentro de los parámetros de hablar, leer, escribir, escuchar. Y con mis chicos en la mañana pues tengo una relación más cercana, ellos están más chicos, soy directora de grupos, vivo pendiente del que llega tarde, del que no llega, del que si llegó y no entró a clase, o sea, soy casi que la mamá de ellos dentro de la institución. Entonces yo pienso que esa labor de nosotros como maestros no va a cambiar, pues no va a verse reemplazada, se está transformando y hace mucho rato. Pero también piensen ustedes en los que están estudiando contaduría pública o costos y presupuestos, los que están estudiando todo lo que tiene que ver con atención y el servicio de los clientes, cuando me contesta el chat una máquina y es marque 1 para tal cosa. Chicos, eso es lo que, por favor, ustedes que van a crear unos software maravillosos, chicos, por favor, pongan un punto donde diga, si usted quiere escuchar a alguien real, por favor, oprima el 3. A mí me genera estrés el 1 para tú no sé qué, el 3 para yo no sé, y a la final uno dice, ay no, pero ninguno me sirve. O sea, yo necesito hablar con alguien. Bueno, entonces ese es como el aviso parroquial. Chicos, que descansen. Ya saben, entonces, el espacio entonces es también para debatir y para que veamos la tecnología como una posibilidad para todos. Entonces, voy a dejar acá de compartir, dejar de grabar la reunión y nos quedamos entonces con esas personas que me dicen que todavía no les ha llegado